Bendito seas tú en la tierra de plenitud, donde ríos de abundancia hay. Bendito seas tú. Bendito seas tú cuando en un desierto me encuentre, si en valle de sombra estoy. Bendito seas tú. Por cada bendición que brindas, yo te adoraré. Y cuando la tormenta llegue, con gozo yo diré: bendito sea el nombre del Señor, bendito seas tú. Bendito sea el nombre del Señor, glorificado sea tu nombre. Bendito sea el nombre del Señor, bendito seas tú. Bendito sea el nombre del Señor, glorificado seas mi Jesús. Bendito seas tú por el sol que brilla sobre mí, por aquellos que te adoran, Dios. Bendito seas tú. Bendito seas tú por cada prueba que viví, por victorias que tú das, Señor. Bendito seas tú. Bendito seas tú cuando en un desierto me encuentre, si en valle de sombra estoy. Bendito seas tú. Por cada bendición que brindas, yo te adoraré. Y cuando la tormenta venga, con gozo yo
bendito seas tú. Bendito sea el nombre del Señor, bendito seas tú. Bendito sea el nombre del Señor, glorificado sea tu nombre. Bendito sea el nombre del Señor, bendito seas tú. Bendito sea el nombre del Señor, glorificado seas mi Jesús. Darás y quitarás, darás y quitarás, que mi alma dirá, bendito seas tú. ¿Cómo puede ser que el bueno y justo se hizo hombre y fuera a morir por el más vil pecador? Como siendo yo su enemigo, el sufrimiento en mi lugar tomó en aquella cruz y cargó mi maldad sobre él, su rectitud por la fe mía es. Aleluya, glorioso intercambio, oh cuán gran misterio, que por gracia salvo soy. Aleluya, gloria sea Cristo, por su sacrificio declarado justo soy en él. ¿Cómo es posible que en Jesús como a su Hijo Él me recibió? Y su nombre llevo hoy, su perfecta vida de obediencia al Padre. Al yo creer, Él me otorgó y perdón me dio, pues cargó mi maldad sobre él, su rectitud por la fe mía es. Aleluya,
Buenos días, mis amados hermanos. Es para mí una bendición poder estar con ustedes otro día más, pues estudiando el libro de Lucas. Como recordamos, estamos en el capítulo 20 y pues hemos estado estudiando acerca de la última semana de Jesús en Jerusalén. Es la semana de la Pasión prácticamente. Hemos estado estudiando conversaciones sobre las últimas 2 o 3 semanas. Hemos estado estudiando conversaciones que ha tenido Jesús con los fariseos, con los escribas, con los saduceos, con la gente que estaba religiosa, que estaba en el poder en ese entonces. Y, y estas personas han querido matarle, han querido prender a Jesús, matarle, em, y no han encontrado una manera de cómo hacerlo hasta el momento, porque también recordemos que Jesús estaba compartiendo las buenas nuevas con el pueblo, había hecho muchos milagros. Y el complot se les dificultaba porque todo el pueblo estaba pendiente de Jesús. Y más importantemente porque su hora, la hora que el Padre había determinado para que muriera, Jesús aún no había llegado. Nuestro Señor seguía enseñando y compartiendo las buenas nuevas del reino de los cielos diariamente en el templo. Ahora, el evento que relataremos este día fue un intento más de estos líderes religiosos por querer hacer caer a Jesús en una trampa y así poderle prender y matar. Vamos a ver entonces Lucas 20, vamos a ir a Lucas 20 y digamos que el tema de hoy es la respuesta que Jesús le da a los fariseos con respecto a pagar impuestos. Y antes que nada, quisiera que comenzáramos por orar, entregándole este tiempo al Señor para que sea el Espíritu Santo hablando en nuestras vidas, para que nuestros corazones sean tierra fértil, en donde caiga la palabra y produzca fruto. Padre, te damos las gracias por esta mañana, te damos las gracias porque nos permites estar en esa transmisión, estar pendientes, Señor. Yo sé que tú tienes el control de todas las cosas, que tú eres soberano sobre todas las cosas. Yo te pido, Padre, que seas tú quien nos permita entender tu palabra, que seas tú hablando a través de mí, Señor, que seas tú revelándonos tu palabra, Padre. Necesitamos de ti. Te lo suplicamos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Y bueno, mis hermanos, entonces vamos a ir eh, a la parte en donde se habla acerca de cómo estos líderes políticos y religiosos cuestionaron a Jesús. Y voy a hacer uso de la traducción NBLA, pero ahora nos toca estudiar a partir del verso 19. Pero yo quisiera que leyéramos desde el verso 16 para tener un poquito más de contexto. Así que si me acompañan mis hermanos, vamos a leer entonces el verso 16 en adelante. Dice así: vendrá y destruirá a estos labradores y dará la viña a otros. Recordemos de que estaba hablando Jesús, como lo vimos la semana pasada, acerca de los labradores malvados. Esa era la parábola que estaba comentando Jesús, ¿sí? Entonces está terminando de hablar esa parábola. Vamos, la segunda parte del versículo 16 y dice, y ellos cuando oyeron esto, ellos son todos estos religiosos que estaban ahí queriendo hacer caer a Jesús. Y ellos, cuando oyeron esto, dijeron, nunca suceda tal cosa. Pero él, mirándolos fijamente, dijo, entonces, ¿qué quiere decir esto que está escrito? La piedra que desecharon los constructores, esa es la piedra angular. No, en piedra angular se ha convertido. Así dice. Versículo 18. Todo el que caiga sobre esa piedra será hecho pedazos, y sobre quien ella caiga lo esparcirá como polvo. Los escribas y los principales sacerdotes procuraron arrestar a Jesús en aquella misma hora, porque comprendieron que contra ellos había dicho esta parábola, pero temieron al pueblo. Ese era el versículo 19. Y como les comentaba, la semana pasada vimos cómo Jesús hablaba de que Él era esta piedra, afirmaba ser el destructor de los reinos terrenales, el fundador del reino de Dios en la tierra. Los líderes judíos, como se profetizó, se oponen a este reino. La cita que está haciendo referencia a Jesús, si usted quiere anotar para aquellos que tienen por ahí lapicero y papel, está en Salmo 118 y también hace alusión a Isaías 8, 14 y Daniel 2, ¿sí? Salmo 118,
Isaías 8:14 y Daniel capítulo 2. Y estos pasajes proporcionan el fundamento para lo que Jesús estaba llamando la piedra, ¿sí? Y obviamente esto como referencia a Cristo, que aparece en el Nuevo Testamento también, ¿sí? En el Nuevo Testamento encontramos este tema de la piedra. Le voy a dictar nada más los pasajes donde lo pueden buscar, no lo vamos a leer ahorita porque sería muy extenso. Hechos 4:11, Hechos 4:11, Romanos 9:33, Romanos 9:33 y Primera de Pedro 2:6 al 8. Primera de Pedro capítulo 2, versículos del 6 al 8. Sí, y solo para entender un poquito acerca de las referencias del Antiguo Testamento, en Salmo 118 se hace referencia a la piedra del ángulo o la piedra angular. En Isaías 8:14 habla de una piedra y esas son referencias contextuales en el Antiguo Testamento, como les decía, a que Dios es un templo de bendición para algunos, ¿sí? En este caso Cristo es un templo de bendición para algunos, pero es de juicio para otros. Asimismo, la piedra de Daniel 2 simboliza un juicio para todos los reinos malvados, ¿sí? De esta tierra. Comenzando por el reino de Nabucodonosor, teníamos al Imperio Romano, etcétera, y el reino que venía al final de, de, de esta era, ¿no? Entonces, donde viene el anticristo. Y después dice que cayó en tierra esta piedra en Daniel 2 y creció hasta llenar toda la tierra como templo universal de Dios. Eso también se encuentra en Isaías 2:2 y lo cual era una bendición implícita para los miembros del reino, ¿sí? Porque esta piedra, Cristo, va a llenar la tierra y Él va a venir a gobernar esta tierra. Recordemos, su palabra se va a esparcir por toda la tierra. Obviamente no todos van a creer, ¿sí? Pero se va a predicar en todo pueblo. Y Jesús aplica todas estas referencias al templo, del templo, a sí mismo, ¿sí? Para Él mismo, Él representaba el templo de Dios. Porque recordemos, como hemos visto anteriormente, que cuando la Biblia promete a Emmanuel en Isaías, ¿sí? Que es Dios con nosotros, y justamente se cumple eso. Toda la esencia de Dios está en Jesucristo. Su cuerpo es el templo ahora de Dios, ¿sí? Entonces como que digamos que Él se tabernaculizó, ¿sí? Antes la presencia de Dios estaba en el tabernáculo, ahora se concentraba en Jesucristo. ¿Sí? Entonces, los maestros religiosos, como lo podemos ver aquí, son bien hostiles con Jesús, porque obviamente lo quieren atrapar y no encuentran la manera de acabar con él sin despertar la ira del pueblo contra ellos. Así que están, y el pueblo que está esperando, está esperando atentamente escuchar más de sus palabras. Y este día que estamos describiendo en esta cita, bien pudo ser el miércoles de la Semana de la Pasión, ¿sí? La entrada triunfal tuvo lugar ahí por el domingo y la purificación del templo fue por el lunes. Entonces, es más preciso asignar los acontecimientos de este capítulo para el día entre martes y miércoles, ¿sí? El capítulo 19 termina como por martes, capítulo 20 comienza ya por miércoles, ¿sí? Se presenta, en el capítulo 20 vienen presentándose muchos ataques que son muy calculados y coordinados en contra de Cristo por parte de los líderes judíos. Los ataques de ellos se llevaron a cabo a través de preguntas diseñadas para poderle hacer caer en varias trampas, para que veamos cómo la sabiduría de este mundo, cómo la carne puede usar las mismas escrituras para poder hacer tropezar, ¿sí? Y estos hombres estaban actuando en la carne con maquinaciones diabólicas. Digo diabólicas porque eran en contra de Dios y como enemigos de Dios. Entonces vamos a ir al versículo 20 y aquí comienza ya una sección que es como los fariseos tratan de atrapar a Jesús, ¿sí? De ponerle trampa. Vamos al versículo 20, el capítulo 20 de Lucas. Dice, para sorprender a Jesús, en alguna declaración lo acechaban, enviando espías que fingieran ser justos y así lo podrían entregar al poder y autoridad del gobernador. Recuerden que estoy leyendo la versión nueva Biblia de las Américas y esta versión dice así, ¿no? La opinión pública les había impedido detener a Jesús, ¿sí?
Ahora los enemigos de Cristo intentaban volver al público en contra de él, al hacer que Jesús pareciera estar del lado del gobierno romano. Esa es la temática de esta pregunta, ¿sí? Y si se fijan, dice el versículo que ellos enviaron espías y la palabra que en el original que se usa para espías es como algo así como algo, como una persona que se oculta para preparar una emboscada. Esa es la idea, una persona que se oculta para preparar una emboscada. Así como alguien que se oculta en un lugar secreto para escuchar, para atrapar o herir. Y no hay duda de que las personas mencionadas en el texto eran hombres de principios pobres, ¿sí? Y fueron contratados por los fariseos maliciosos para hacer lo que en vano ellos habían tratado de lograr, que es hacer caer a Jesús. Y el hecho de que los líderes judíos acudieran a tales tácticas nos da una idea de una desesperación que ellos tenían. No pudieran encontrar una sola razón legítima para acusar a nuestro Señor Jesús. Sí, este versículo también menciona al gobernador, es decir, está hablando de Pilato, quien se encontraba en la ciudad con motivos de la Pascua y la fiesta del pan sin levadura, sí, como lo podemos encontrar en Mateo 27:2. Mateo 27:2, si lo quieren buscar por ahí, ahí está, menciona que Pilato se encontraba en la ciudad por motivos de la Pascua y la fiesta del pan, entonces había bajado a eso. En Juan también, pero no recuerdo la cita en Juan que lo menciona. Y es evidente que estos espías esperan inducir a Jesús a decir algo que sugiera una insurrección contra Roma, obligando al gobernador entonces a Pilato a arrestarlo y a castigarlo por tal idea, ¿sí? Lucas 20:21, vamos al siguiente versículo y dice, y le preguntaron, maestro, sabemos que hablas y enseñas rectamente y no te guías por las apariencias, sino que enseñas con verdad el camino de Dios. Y sin duda el enfoque halagador tiene como objetivo tomar a Jesús con la guardia baja, aunque las palabras mismas describen con precisión la completa integridad de Jesús. ¿Sí? Y ellos se olvidan, o sea, no se olvidan, no entendían que estaban hablando con el Hijo de Dios. No querían creer que estaban hablando con Dios mismo. ¿Sí? Y por eso ellos trataban de hacerle caer con palabras de mentira. Imagínense en este momento, estaban halagando, queriendo halagar a Jesús, como si Jesús no supiera qué había en sus corazones, como si Jesús no supiera qué ideas tenían ellos de hacerlo caer. Y este era un intento obvio y torpe de influenciar a Jesús con halagos. Ellos esperaban que Jesús fuera lo suficientemente inseguro o tonto como para impresionarse por sus halagos. O como cualquier otra persona hubiera podido caer, me están halagando, alguien orgulloso que quiere la fama. Me están halagando, voy a hacerles caso. El comentarista John Trapp dice de esto, lo siguiente. Aquí hay un guante justo colocado sobre, un guante de justicia, ¿sí? Un guante justo colocado sobre una mano sucia. Lo que quiere decir, en pocas palabras, que estos fariseos eran sepulcros blanqueados. Como les decía inicialmente, eran personas que aparentaban piedad, pero tenían maldad dentro de sus corazones. Tanta maldad que querían matar al Mesías que había sido prometido. Versículo 22, Lucas 20:22. ¿No es lícito pagar impuestos a César o no? Recuerden, venimos leyendo el 21, le voy a dar 21 y 22. Y le preguntaron, maestro, ¿sabes que hablas y enseñas rectamente y no te guías por las apariencias, sino que enseñas con verdad el camino de Dios? Versículo 22, ¿no es lícito acaso pagar impuesto a César o no? Y esta fue la segunda de una serie de preguntas que tenían el propósito de hacerle caer en alguna trampa a Jesús. Esta pregunta fue planteada por los fariseos y los herodianos, o sea, aquellos que eran seguidores de Herodes. Y esto de no es lícito, y la pregunta, o sea, no es lícito como decir no es legal, ¿sí? La pregunta en sí es, ¿pagar impuestos a Roma está de acuerdo con la ley de Dios? Pregunta, ¿sí?
porque lo exige la ley romana en otro, o sea, al contrario, lo exige la ley romana, perdón. Y desde el punto de vista de los interrogadores, la respuesta tiene que ver con Jesús en estar de acuerdo o en desacuerdo con los romanos, ¿sí? Y que verían la negativa de pagar impuestos como un acto criminal, o sea, los romanos, ¿sí? De no pagar impuestos las personas lo veían como un acto criminal. Sí, o con los judíos que resisten los impuestos porque representaban la subyugación del pacto de Dios al pueblo o al imperio gentil pagano de los romanos. O sea, lo que quiero decir es que es bien rara esta pregunta, porque quieren hacer caer a Jesús, ¿sí? Quieren hacer caer a Jesús y lo están haciendo ahora con algo que los judíos odiaban hacer, que era pagar impuestos. Y el dilema de Jesús con esta pregunta era simple. Si él dijera que los impuestos debían de pagarse, podría ser acusado de negar la soberanía de Dios sobre Israel, haciéndolo a él impopular ante el pueblo judío. Y si él dijera que los impuestos no debían de pagarse, se convertiría en un enemigo de Roma. Roma había exigido durante mucho tiempo a los judíos de Palestina que pagaran impuestos, y al menos desde el año 6 después de Cristo, sí, eran forzados a pagar impuestos directamente al tesoro del emperador. Algunos patriotas judíos, como los celotes, se rehusaban, no queriendo reconocer el gobierno de Roma como un gobierno legítimo. La mayoría de la gente lo pagaba de mala gana. Vuelvo y repito, sí, el dilema era de que si Jesús decía los impuestos sí deben de pagarse, podría entonces ser acusado de negar la soberanía de Dios sobre Israel. Y si él dijera que los impuestos no debían de pagarse, entonces se iba a convertir en un enemigo de Roma. Veamos entonces cuál es la respuesta de Jesús. Voy a leer el versículo 23 en la versión de Reina Valera. Dice, mas él, comprendiendo la astucia de ellos, les dijo, ¿por qué me tentáis? Y esa pregunta de ¿por qué me tentáis? Tiene un sentido de que si había algo de exasperación en la voz de, o sea, pareciera que había algo de exasperación en la voz de Jesús cuando dijo esto. Y no era solo de su parte. Es fácil imaginar que Jesús pensó, ¿por qué siguen probándome cuando siempre pierden? ¿Cuánto tiempo intentarán sacar lo mejor de mí? ¿Sí? Jesús les estaba haciendo saber que él sabía lo que ellos querían hacer. Lucas 20:24. Traigan un denario. Y se lo trajeron, me imagino. Y de ahí Jesús pregunta, ¿de quién es la imagen y la inscripción que lleva? Y todos los demás le contestaron, de César. Jesús pide la moneda de plata, que es la moneda adecuada para pagar el impuesto, aproximadamente el equivalente al salario de un día, más o menos. Y lleva una imagen del emperador romano con sus títulos de honor, incluidos Señor y Salvador. El denario tenía la cabeza de Tiberio, ¿sí? Y la inscripción Ti Caesar Divi Abeg F. Augustus. Tiberio César, hijo del divino Augusto. La imagen y las inscripciones de monedas antiguas podían ser entendidas como un sello de propiedad. O sea que esas monedas le pertenecían al César, ¿sí? Y dice, y solo hay una cuya semejanza e inscripción, dice, ¿sí? Cuando Jesús hace la pregunta, dice, ¿de quién es la imagen y la inscripción que lleva? Y solo hay una respuesta a la pregunta de Jesús. Y abre el camino para su respuesta, que será inesperada. Jesús no puede ser acusado de deslealtad ni hacia los judíos ni hacia los romanos. Deja claro que hay deberes que se deben a Dios, pero también hay deberes que se le deben al Estado. La imagen en el denario era una de las razones principales por la que los judíos se oponían con vehemencia al sistema tributario de los romanos. Afirmaban que era una violación al mandamiento en contra de la confección de imágenes, ¿sí? O sea, de hacer ídolos e imágenes.
Y en vista de que César tenía pretensiones obvias de creerse Dios o declararse como Dios, el pago de ese impuesto implicaba un culto ilegítimo y en la mente de muchos judíos equivalía a practicar la idolatría. Aquí Jesús esencialmente les está diciendo, ustedes reconocen la autoridad civil de César cuando usan estas monedas o este dinero. Por lo tanto, están obligados a pagarle los impuestos que él les pida. Versículo 25. Entonces Jesús les dijo, pues den al César lo que es de César y a Dios lo que es de Dios. Jesús afirmó que las autoridades gubernamentales nos hacen solicitudes legítimas. Nosotros somos responsables ante Dios en todas las cosas, pero debemos ser responsables ante el gobierno en cualquier asunto civil y nacional, como por ejemplo pagar los impuestos, ¿sí? Porque estamos haciendo uso del dinero del gobierno, ¿sí? Estamos haciendo uso del dinero. Y con tal que estos no vayan en contra de la palabra de Dios, cualquier obediencia o sometimiento que debemos de hacer a las entidades gubernamentales es totalmente legítimo ante los ojos de Dios. Cristo reconoció así que todos los ciudadanos tienen deberes, tanto como para el Estado secular, como deberes también para con Dios. Y él mismo estableció una distinción legítima entre ambos deberes. Por eso dice, dar al César lo que es del César. Pedro lo dijo de esta manera, teman a Dios, honren al rey. Primera de Pedro 2:17. Primera de Pedro 2:17 dice, honren a todos, amen a los hermanos, teman a Dios, honren al rey. Hablando acerca de una sujeción ante las autoridades gubernamentales. ¿Por qué? Porque esta sujeción demuestra que somos hijos de Dios y le damos la gloria a Él porque seguimos sus mandamientos y su palabra. Todo cristiano tiene doble ciudadanía. Somos ciudadanos del país en el que vivimos y a Él le debemos muchas cosas, al gobierno donde vivimos le debemos los impuestos, etcétera. Le debemos la seguridad eh, eh, para aprisionar a los hombres que sin ley andan por ahí haciendo maldades y el gobierno viene, los mete presos y solamente el gobierno puede establecer leyes dentro del país. Entonces, por lo mismo, nosotros le debemos cualquier servicio público al gobierno, ¿sí? Debemos pagar impuestos y darle lo que el gobierno pide, todo y cuanto no vaya en contra de la palabra de Dios. ¿A qué me refiero con esto? Me refiero a que no vaya, por ejemplo, si el gobierno insta y dice, no se puede profesar la fe cristiana, ¿cuál es nuestro mandamiento? De acuerdo a la soberanía y la palabra de Dios. A que nosotros debemos de seguir predicando el Evangelio, seguirnos congregando, aun si esto representa que lo tenemos que hacer a escondidas. Entonces, en ese punto específico, por ejemplo, nos tenemos que someter primeramente a la ley de Dios y después al gobierno. ¿Sí? Em, y fíjense que el versículo dice, denle a Dios lo que es de Dios, ¿sí? A Dios las cosas que son de Dios. Y dado que la imagen del César se identificaba en el denario y identifica el dinero de esa época como su propiedad, Jesús está aludiendo aquí a unos versículos en Génesis al inicio de la creación, ¿sí? 1:26 y 27. No lo voy a leer ahorita, se los estoy haciendo de referencia para que lo puedan leer en sus casas. Génesis 1:26 y 27. Así como el denario estaba la imagen del César y por lo tanto era, digámoslo así, propiedad del César, el dinero de esa época era propiedad del César, ¿sí? Podemos implicar que los seres humanos, incluidos estos engañosos interrogadores con los que Jesús estaba tratando, los seres humanos portamos la imagen de Dios. Entonces, por lo tanto, debemos de reconocer que somos propiedad de Dios y así entregarnos a Dios en arrepentimiento y fe. Todos tenemos la imagen de Dios impresa sobre nosotros, así lo dice la Biblia, por eso les hago referencias. Lean Génesis 1:26 y 27. Esto significa que entonces que pertenecemos a Dios, no al César.
Ni siquiera nos pertenecemos a nosotros mismos, sino que a Dios. Si los judíos hubieran entregado a Dios lo que debían, nunca habrían tenido que rendirle nada al César. ¿Sí? Pero, o sea, y estoy hablando del pecado de Israel de apartarse de Dios. ¿Sí? Roma tal vez no los hubiera conquistado. Pero sabemos que la historia del hombre es así. Somos idólatras. Sin Dios somos idólatras. Aún con Dios tenemos pecados de idolatría. Idolatramos el dinero, idolatramos la comida, el ocio, a nuestras familias, a nosotros mismos, etcétera, etcétera. ¿Sí? Pero el punto es que por eso la sabia respuesta de Jesús: ustedes usan servicios del Estado, usan cosas del Estado. Por lo tanto, deben entregar al Estado lo que el Estado les pide. Pero ustedes fueron creados a imagen y semejanza de Dios. Por lo tanto, ustedes les pertenecen a Dios, no al Estado, no al César. Ni siquiera se pertenecen ustedes mismos. Dice la Biblia que nosotros hemos sido creados para la gloria de Dios. ¿Sí? Entonces, a Dios le debemos venir ante Él en arrepentimiento y en fe. Lucas 20:26 dice: y no podían sorprender a Jesús en palabra alguna delante del pueblo, y maravillados de su respuesta, ¿qué pasó? Se callaron. Jesús les dio una respuesta sabia y apropiada a su pregunta. Aún así, tomaron esta respuesta perfecta y la convirtieron en una acusación más adelante, como lo podemos ver en Lucas 23:2. Lucas 23:2 dice: y comenzaron a acusar a Jesús diciendo: hemos hallado que éste pervierte a nuestra nación, prohibiendo pagar impuesto a César y diciendo que él mismo es Cristo, un rey. Imagínense el corazón de estos hombres que aparentaban piedad. Como decía el comentarista Trapp, John Trapp, que son como guantes limpios sobre manos sucias. ¿Sí? Y lamentablemente, mis hermanos, es el corazón del hombre religioso que no tiene a Dios en su corazón. ¿Y cuántos de nosotros muchas veces, por actuar en nuestra carne, nos dejamos llevar, impulsados por nuestra carne, en ira, por ejemplo? Alguien nos dice algo y de repente explotamos en ira y no nos arrepentimos, sino que nos gusta estar en nuestro orgullo? En una forma, mis hermanos, nos parecemos a estos hombres cuando actuamos de esa manera. Por eso tenemos que venir ante Dios en arrepentimiento y en fe, en creer su palabra, en arrepentimiento cuando nos pecamos, en arrepentimiento al prójimo cuando lo agredimos o cuando o cometemos pecados contra nuestro prójimo. ¿Sí? Tenemos que reconocer que somos hechos, que fuimos creados a la imagen y semejanza de nuestro Señor. Por lo tanto, debemos de vivir para su gloria. Debemos vivir para su gloria, ya no para la nuestra. Miren que les quiero leer algo, repito, esto no lo tenía por acá, pero algo en 1 de Pedro 4, se lo puede leer. 1 de Pedro 4, 4:7. Son dos versículos, primero 4:7 y después les leo otro. Dice: pero el fin de todas las cosas se acerca. Sean pues ustedes prudentes y de espíritu sobrio para la oración. O como lo dice en la Reina Valera, velen en oración. ¿Sí? Y versículo 3, 4:3. Primera de Pedro, capítulo 4, versículo 3. Porque el tiempo ya pasado les es suficiente para haber hecho todo lo que le agrada a los gentiles, habiendo andado en sensualidad, lujuria, borracheras, orgías, embriagueces y abominables idolatrías. ¿Sí? Versículo 4 al 6. Y en todo esto se sorprenden de que ustedes no corren con ellos en el mismo desenfreno de disolución y los insultan, hablando de estas otras personas con las que nosotros probablemente frecuentábamos antes. Y nosotros en un tiempo fuimos así.
¿sí? Versículo 5, pero ellos darán cuenta a aquel que está preparado para juzgar a los vivos y a los muertos. Versículo 6, porque con este fin fue predicado el Evangelio aún a los muertos, para que aún sean juzgados en la carne como hombres, vivan en el Espíritu conforme a la voluntad de Dios. Y mis hermanos, ya no podemos vivir vidas así. Ya no podemos vivir vidas que no glorifican al Señor, ¿sí? En algún momento tal vez no le conocíamos al Señor y vivimos vidas así. Y ya bastó ese tiempo, es lo que está diciendo esto. Ya bastó ese tiempo. Ya bastó, mis hermanos. Ahora tenemos que vivir vidas en donde nosotros voluntariamente nos sometamos al Señor, voluntariamente. Nos sometamos al Señor, velemos en oración, escudriñemos su palabra, ¿sí? Ya en un tiempo vivimos fuera de la voluntad de Dios. Ahora, con el tiempo que nos queda, mis hermanos, tratemos de vivir vidas que sean dignas, dignas de su palabra, dignas de la gloria de Dios, ¿sí? Así que, mis hermanos, ese es el reto, esa es la enseñanza. Em, Debemos de sujetarnos a las autoridades civiles, a los gobiernos, con cualquier ley que se nos exija o cualquier responsabilidad que se nos exija, todo y cuando esa responsabilidad no vaya en contra de la palabra de Dios. Y debemos de someternos completamente, mis hermanos, a la palabra de Dios. Debemos de relacionarnos todos los días con Dios por medio de la oración. Esa es la palabra de Dios para este día. Así que oremos, mis hermanos, para despedirnos y agradecerle al Señor por su palabra. Padre, te damos las gracias por tu palabra, te damos las gracias porque tú eres bello y nos enseñas con todas las cosas que pasaron en estos últimos días que tú viviste en esta tierra físicamente. Gracias, mi Señor Jesús, por enseñarnos ejemplos de humildad, de prudencia, de saber cuándo hablar, cuándo presentar defensa del Evangelio cuando éste sea cuestionado, con toda prudencia, Señor, con toda calma. Te agradezco, Señor, porque tú nos enseñas a través de tu palabra a confiar en ti, a confiar en tu palabra, sabiendo que tu palabra es 100% fidedigna, Señor, y viene directamente de ti. Gracias, Padre, por esta enseñanza. Yo te pido que podamos asimilarla, podamos volver a leer este pasaje, Señor, estudiarlo y ponerlo en práctica, Señor, ponerlo en práctica. Permítenos ser responsables en nuestras obligaciones con el gobierno e igualmente ser responsables en vivir una vida para tu gloria. Te bendecimos, te adoramos y te exaltamos, Señor, porque solamente tú eres Dios Todopoderoso y el soberano sobre todas las cosas. En el nombre de Cristo Jesús oramos. Amén. Y bueno, mis hermanos, mis hermanas, ha sido un placer poder compartir con ustedes otro domingo más. Espero que el Señor les bendiga y les cuide y les tenga con bien durante esta semana que viene. Dios les bendiga, mis hermanos. Saludos desde Ecuador.